Continuamos con el arquitecto Daniel Yep, maestro en diseño arquitectónico avanzado por la Universidad de Columbia. Enseña el curso de Proyecto Arquitectura, niveles 3 y 5. Un aplauso para él, por favor. Les decía que quería ser didáctico desde el inicio. La razón del título es, hay dos razones. Crosscheck y reportar. La primera, seguramente lo han escuchado si alguna vez han tenido la suerte de hacer un viaje, que es que cuando están en un avión, el capitán en determinado momento dice tripulación, cabina, revisar no sé qué, crosscheck y reportar, ¿cierto? Esto tiene que ver con la importancia pues, de revisar, de cuestionar, de confirmar y sobre todo de reportar, ¿cierto? De registrar cosas. La segunda es un poquito más mundana, quizá, y es que yo, la verdad, no tenía la menor idea de lo que iba a hablar hasta como una semana antes de este evento. Entonces, en lugar de poner como sede para el concurso o el proyecto tal, vamos a poner una cosa que desvíe la atención y de repente al último minuto cambio de opinión y es un poco lo que ha pasado. Pero les decía que quiero ser didáctico desde el inicio porque, claro, uno inicia, o sea, desde el inicio de la charla uno tiene que pensar en qué es lo que está viendo las personas que están viendo, ¿cierto? Probablemente cuando ustedes lean esa carátula, lo primero que van a leer son estas líneas, después van a leer la de abajo, finalmente la de abajo y al final la de arriba, ¿cierto? Eso es lo que hace el ojo hace eso. Eso es lo que sucede. Entonces, claro, si lo ven de nuevo dicen, aguanta, tiene algo de sentido lo que dice Daniel. Una cosa que a mí me parece importantísima, que la repetimos en el salón, la repetimos cuando estamos los profesores y yo la tengo muy presente, es que la academia en realidad sirve muchísimo, esa es la universidad, digamos, sirve muchísimo para aprender a hablar de cómo se hacen las cosas, más allá de cómo se hacen en realidad, porque eso se da por descontado tanto en la universidad y con mayor razón en la práctica. Para hacer yo creo que muy ligado a las metodologías proyectuales está la historia de cada persona, ¿cierto? Entonces me parecía, yo hoy día quiero hablarles de tres cosas. Y la primera es pasar un poco, así como la manera, lo que está haciendo Karina, hacer una especie de recorrido por lo que yo he tenido la oportunidad de hacer hasta el día de hoy. O en todo caso, lo que me ha terminado formando. En ese periodo, en realidad, nosotros iniciamos el libro que después se llamaría Composiciones, que de hecho salió de la primera entrevista que fue con Juan Carlos Doblado, que creo que no está acá, y Juan Carlos nos sugirió hacer de eso un libro. En realidad nosotros, la idea que teníamos era simplemente entrevistar a arquitectos mayores que nosotros, porque no teníamos la menor idea de cómo hacer nada. Entonces esa era simplemente la idea, era como citarlos a la oficina, invitarles un café y preguntarles, oye, ¿tú cómo haces lo que haces? Y una de esas entrevistas fue con Manolo de Rivero. De hecho, a mí me tocó la transcripción de esa entrevista y 2 años después yo me di cuenta que no estaba en posición de liderar absolutamente nada, sino que estaba todavía como con muchas ganas de aprender y me fui a trabajar a la oficina de 51.1. De hecho, por acá hay un par de, no sé si Fabio está por acá o Eduardo, que ellos cuando yo estaba en la oficina, ellos creo que estaban entrando como practicantes, unos niños ellos. Pero en ese momento en el que yo salí como de nómina y tuve esta primera crisis de los 25 años, que ahora generalmente la tienen ustedes a los 20, yo estaba como tratando de postular oficinas en el mundo. Y una de las que postulé fue esta oficina en Los Ángeles, Steven Early Architects, por si acaso aceptan peruanos, si es que a ustedes les interesa. Y trabajé ahí unos meses y estando ahí después de unos meses yo tenía esta idea de hacer un máster y quería postular primero a Estados Unidos. Yo, a diferencia de muchos de mis amigos, no tenía como muchas intenciones de irme a Europa, sino tenía ganas de estar en Estados Unidos. Y tratar de entrar a Columbia era una pretensión que cualquiera debe tener, no necesariamente va a pasar, pero cualquiera puede tener. Pero por esas cosas de la vida sucedió y me aceptaron. De ahí entré a trabajar a una oficina que no conocen y no tendrían por qué conocer, porque en realidad no pasa nada. Pero lo que pasa es que yo hice las cosas un poco al revés, si se dan cuenta. O sea, empecé siendo como el jefe de una oficina, después entré como arquitecto en una oficina, después en Los Ángeles fui practicante y regresé a la escuela, ¿no? Entonces lo hice absolutamente todo al revés. Entonces, bueno, estuve trabajando... y claro, también al revés, porque en el 2008 al 2010 más o menos, mientras todo el mundo estaba muriéndose de hambre, en el Perú teníamos este boom hermoso inmobiliario, en donde todo el mundo estaba construyendo. Todos mis amigos de 35 años en esa época, 32, estaban construyendo una barbaridad y yo estaba sin chamba. Entonces era como la peor crisis económica de Estados Unidos, ¿no? Entonces ahí decidí irme yo.
Y entonces tuve la suerte de entrar a esta oficina, en donde aprendí un montón, en realidad, de detalles que, no sé, o sea, de pronto nosotros, o sea, a mí me gusta decirle a la gente que uno de nuestros clientes fue el secretario de las Naciones Unidas, lo cual es verdad, entramos, pero lo que pasa es que el proyecto del que me encargué yo fue el cambio del tejado. Pero son cosas que pasan, pues, ¿no? Después, en el 2012, se me ocurrió esta brillante idea de regresar a... Yo quería enseñar, tenía ganas de enseñar, yo había estudiado en la UPC y había escuchado que la de Lima estaba haciendo cosas bastante interesantes, acababan en el 2010, creo, de abrir la facultad. Entonces, toqué un par de puertas y después de preguntarme por qué es que quería regresar de Lima, de Nueva York, como con incredulidad, y igual me dijeron, ven. Y bueno, hasta acá seguimos. No sé si está aquí, que por ahí. Y en el 2013, la vida de Marianela Castro cambió, porque me conoció. En el 2012 la conocí en un paseo de profesores. Y en el 2013 formamos la oficina que se llama Fancy Studio Lima. Ahora fue ya mi tercer intento de oficina. O sea, primero fue nómina, después yo fui independiente y espero que este sea ya el último. Entonces, ahora claramente Mari y yo tenemos como dos perfiles distintos. Marianela es arquitecta, urbanista y además inteligente. Yo me encargo de los proyectos arquitectónicos y comerciales y soy bien buena onda. Estos son unos cuantos de los proyectos que hemos hecho, son varios en realidad. Si quieren pueden entrar en la web, tranquilo. Ya, este fue uno de nuestros mejores momentos, creo yo. En el 2016, finalmente, después de 3 años de estar chambeando, una barbaridad, logramos acceder a la primera final de un concurso importante, ¿no? Era el concurso para la curaduría del pabellón peruano para la Bienal de Venecia. Evidentemente el proyecto lo lideró Mari, pero fuimos finalistas, fue increíble, pudimos sustentar en la Fundación Vice, una opulencia increíble. Ese fue como uno de nuestros mejores momentos hasta que en el 2018 llegó definitivamente el mejor momento, cuando Mari, sin mí por supuesto, postuló al mismo concurso, llegó finalista y lo ganó. Con lo cual ustedes podrían pensar que hay como un patrón. Pero en fin, lo ganó. Yo no tuve absolutamente nada que ver en este proyecto. O sea, ahí está Mari, como divirtiéndose como siempre, por ahí está Quique. Valerie estaba un poquito más atrás. Yo también estaba tomando fotos. O sea, a ver, algo tuve que ver, digamos, en este proceso, ¿no? Mari estaba embarazada en el momento que nos fuimos a Venecia y ese leoncito que está por ahí, que se llama Mariano, hoy día tiene 10 meses y pesa una barbaridad. Es como es parte de nuestra práctica profesional, en el fondo. Entonces, proyectos. Yo sabía que los proyectos que se iban a presentar el día de hoy eran proyectos grandes, importantes, evidentemente de arquitectos absolutamente capaces e inteligentes, a los que, por cierto, los llamo constantemente, incluidos todos los que están por acá, a hacerles preguntas como sobre mi propia práctica profesional. Entonces, elegí un proyecto pequeño de estrategias directas que creo que ustedes podrían entender como con relativa facilidad. Y entonces, a ver, veamos, hagamos el intento. Verdad. Los procesos proyectuales de todas las personas están, como decía también Karina, como relacionados a las obsesiones de cada persona. Los míos están particularmente vinculados a esos juguetes que ven ahí, que me encantan, pues, ¿no? A nosotros nos encanta dibujar, el último se me rompió, ni bien lo compré. Pero son parte de lo que forma nuestro entorno, ¿cierto? Estos juguetes que forman parte de la oficina, que forman parte de lo que nos rodea, es un poco lo que nos da emoción, lo que nos estimula a meternos de lleno en estos procesos proyectuales, ¿no? Entonces, lo que les voy a mostrar es que es un edificio multifamiliar chiquitito de 4 pisos y una azotea de la familia González en Las Lomas. Lo que pasa es que el proyecto se ubica entre el Parque Loma Amarilla y la calle Loma de los Suspiros. Es un proyecto que se hizo del 2013 al 2015 porque en el 2014 hubo una ligera pausa porque estaba un poquito entrampado el proyecto en la municipalidad y porque yo no tenía la menor idea cómo llevar un proyecto serio. Pero un requerimiento que fue sumamente interesante para nosotros era que lo que nos dijeron era
que no necesariamente, o sea, al principio sí querían hacer negocio, pero de ahí se dieron cuenta que el parámetro no les ayudaba, entonces lo único que querían era poder tener un departamento para cada uno de sus hijos, eran 2, y un dúplex para ellos. Y una restricción era que ellos habían plantado un árbol, o sea, esa casa se la habían comprado hacía 18 años, hoy en día ya hace como 24, y habían plantado un árbol como símbolo de lo que estaban como emprendiendo, ¿no? Esta familia que estaban empezando. Entonces lo único que nos pidieron es por favor que no nos tumbáramos el árbol. La imagen que está ahí atrás, ese es el Parque Loma Amarilla. O sea, tampoco se imaginen que era un árbol enorme, ¿no? Era un arbolito, pero digamos, nos habían pedido que no nos lo tumbáramos. Esta es la vista posterior. Y a ver, ya, quizás esto sea lo que más les interese a ustedes. El terreno era un terreno de 170 metros cuadrados con 2 frentes, un frente a la calle, al Lomo de los Suspiros, y tenía ese arbolito que no podíamos tumbar. Y en la parte de atrás tenían este parque hacia Loma Amarilla, pero como todo lo que sucede en nuestros parques en el Perú, tenían un muro perimétrico que ni siquiera les permitía acceder por una puerta hacia el parque. Estaban absolutamente negados hacia el parque. Porque de hecho cuando empezaron la casa, o sea, cuando la hicieron, supongo que entre el terrorismo y la delincuencia, que como todas tendencias está regresando con fuerza, tenían este miedo de abrirse hacia afuera, ¿no? Entonces esas eran como 2 premisas. Ahora, hay una condición en proyectos de esta naturaleza, y es que en realidad cuando uno estudia como la distribución del aire libre, empiezas a darte cuenta que tampoco tienes tantas opciones, ¿no? Habían, al menos las que yo había podido conseguir, eran 5 opciones. Rápidamente nos dimos cuenta que, claro, a ver, si pones la imagen del entorno para tratar de trabajar cuáles eran tus opciones, habían 2 premisas, ¿cierto? La de no tumbarse el árbol, la de poder conectarse ahora con el parque de atrás. Entonces, la segunda no tendría ningún sentido, pues porque si ya tienes un parque afuera, entonces ¿para qué vas a hacer un parque hacia adentro, ¿cierto? La primera, en realidad, no respetaba, ya esto es solo el lote, o sea, hacia afuera estaba la vereda, y entonces, además del retiro, no tendría ningún sentido tampoco retirarse un poco más, porque ahí evidentemente no estaremos respetando el perfil urbano, entonces ese también se iba. En esta siguiente posición nos damos cuenta que la última en realidad no conectaba necesariamente con el árbol, entonces nos quedamos con dos opciones. La opción de la izquierda tenía que ver con que el lote era tan pequeño que evidentemente tú quieres aprovechar la mayor cantidad posible de vista y espacios hacia el parque, ¿cierto? Y la otra era como la restricción de poder conectarse, conectar el árbol. Esta ya era una idea que surgió de las conversaciones, conectar el árbol con el parque. Entonces, cuando sumamos ambas opciones, nos dimos cuenta que en la planta, como decía Fer, la planta nos ayuda a organizarnos, pero el corte se encarga de los estímulos, de las relaciones. Planteamos una cuestión, que era que la idea no era simplemente dejar el árbol, sino cómo podíamos hacer nosotros para hacer del árbol un símbolo todavía más fuerte. Entonces, lo que pensamos es, ok, si dejamos abierta la primera porción, que creo que es esta, lo que hacíamos era plantear una circulación que cada vez que tú subieras en el descanso pudieras ver el árbol. Y cuando llegaran al punto final, que era en esta esquina, estaba la terraza, porque era una familia súper juerguera, y el último espacio era como la terraza, la parrilla, la tele, el partido, las chelas, en fin. Entonces, en ese punto pudieran recordar que ellos lo que habían podido construir a lo largo de esos 18 años. Entonces, esta es la primera vista. Se dan cuenta que aquí hay este espacio, que no es gratuito. Este espacio salió justamente de intentar conectar esto. O sea, el árbol salió super mission, el render. En verdad, era un árbol un poquito más interesante. Esta era la vista hacia afuera. Y cuando ponemos las 2 vistas, una u otra, se dan cuenta que hay una estrategia que es muy simple, ¿cierto? Hacia la calle vamos a ser bastante más macizos o bastante más protectores, y hacia el patio ya podemos abrirnos con una mampara de piso a techo, con unas barandas, conectando el estacionamiento cuando se ponían de acuerdo y armaban su juerga acá pegadito al parque. Otra cuestión que nosotros teníamos como premisa era que evidentemente no queríamos hacer un muro perimétrico.
Esta es una foto también del interior. El interior en el patio obviamente tenía estos balconcitos que no aparecen en la planta, pero que son como para proteger un poco la privacidad. Estos son los planos, que bueno, son un poco aburridos y los pueden revisar después si quieren. Este es el corte. Pero esto es quizás lo que más interesa, ¿no? O sea, a ver, lo que yo les he mostrado, estos diagramas y estas cosas son como resúmenes muy sintéticos, muy abstractos de cuáles fueron las estrategias que se tomaron para construir el edificio que no se llegó a construir, por cierto. Pero estos ya son los bocetos más duros, ¿no? Estudiando los ritmos de la fachada, en la parte de atrás, hacia la parte de adelante. Digamos, esto no se ve porque me he dado cuenta que en realidad hay un atril que no los deja verlo, pero acá estudiando las escaleras de abajo, todas las opciones, todas las plantas. Estos bocetos eran 1 en 25 porque ya no daba para más el 50, entonces teníamos que bocetear en 25, había que imprimir, volver a revisar, cross-check y reportar. Conversaciones con el estructural, muy buena onda el ingeniero. De nuevo, estos estudios, así, las maquetas. Esta maqueta, o sea, este tipo de cosas hay que hacerlas para ver si es que lo que estamos haciendo es verdad o no. En fin, ¿no? Son como un montón de cosas que conllevan el proceso. Y lo siguiente que quería compartirles, en realidad eran 10 lecciones, pero que no son 10 lecciones necesariamente de mí hacia ustedes, sino que son 10 lecciones que yo he aprendido a lo largo de este tiempo y que de repente a ustedes les puede servir como para tomarlas o no. La primera tiene que ver con las preguntas que ustedes se hacen. El único real objetivo de la educación es que ustedes estén puestos en un estado constante de hacer preguntas. Todo el tiempo estar preguntándose cosas. No aceptar las cosas simplemente como vienen, sino de cuestionarlas. La segunda lección tiene que ver con que el proyecto de arquitectura, y yo para efectos en realidad creo que la vida, hay que tomársela muy en serio mientras se está realizando el proyecto. Pero una vez que ya se terminó, hay que poder dejarlo ir. Porque para bien o para mal, eso los puede terminar definiendo. Y eso es peligroso. Porque puede ser que te ligue un gran proyecto y pienses que eres el mejor arquitecto o la mejor arquitecta del planeta, y puede pasar que te pase uno malo y dudes de tu vocación. Entonces, en realidad, mientras uno lo hace, hay que tomárselo muy en serio. Una vez que ya está, ya no es tuyo, ya es del mundo. La acción como estrategia para pensar. Hay que hacer, todo el tiempo hay que hacer para descubrir, no solo hay que hacer para representar, no solo hay que hacer para poder ver, hay que hacer como herramienta para descubrir qué es lo que uno está tratando de pensar. ¿No les ha pasado que ustedes de pronto tienen algo en la cabeza y cuando se lo van a decir o a sus papás o al chico o la chica que les gusta les sale cualquier otra cosa? Ya es porque hay una desconexión entre el cerebro y la cabeza y por eso uno tiene que articular las cosas. Entonces, acción como estrategia para pensar. En la medida que ustedes se acostumbren a hacer esto, eso les va a salir mejor. Preguntas, relaciones, posiciones, decisiones, proyecto. En ese orden, forever and ever. Si uno no se hace preguntas, no tiene cómo entender las relaciones que existen en un proyecto. Si uno no entiende las relaciones que hay en un proyecto, no está en capacidad de tomar una posición. Si uno no toma una posición en la vida, no tiene cómo tomar una decisión. Y son el cúmulo de decisiones las que forman un proyecto. En ese orden. Ya que estamos hablando de preguntas, el proceso de diseño tiene 3 fases. Esto me lo he inventado yo, así que no lo han encontrado en ningún lado. Y puede ser que haya gente que esté de acuerdo, gente que no. Para mí el proceso de diseño tiene 3 fases. La fase descriptiva, por ejemplo, ¿qué es lo que estoy viendo? ¿Qué tengo al frente? ¿Qué es a lo que me enfrento? La parte interpretativa, que tiene que ver con qué es lo que significa lo que estoy viendo, en qué me aporta, en qué me ayuda. Y la propositiva es qué es lo que yo quisiera, podría o debiera hacer con lo que tengo al frente. Eso sirve tanto para hacer un proyecto como para elegir una hamburguesa. Ojo, evolución y paso del tiempo no son lo mismo. Cuando el tiempo pasa, tú te haces más viejo, no necesariamente más sabio o más sabia. Para eso hay que leer, hay que estudiar, hay que viajar, hay que escribir, hay que equivocarse, hay que reír, hay que llorar, hay que tener hijos si se puede. El bloqueo mental no existe. Esto es para ustedes. Si no encuentras la respuesta es porque no sabes cuál es la pregunta. Todos vienen acá y a veces nos dicen, Daniel, lo que pasa es que estoy bloqueada, no sé qué hacer. Mentira. Lo que pasa es que no sabes qué es lo que estás respondiendo. Lo que pasa es que, Daniel, mi forma es así.
Pero tu forma no importa, hasta que es lo único que importa. Hay que construir ese camino. Entonces el bloqueo mental no existe. Lo primero que un arquitecto construye es su propio discurso, su posición frente a la vida. Hay que tener una posición, hay que mojarse, hay que tomar una decisión, hay que decidir. El diseño, y por ende la arquitectura, lo hilo yo, es serio, no es solemne. Eso lo dice Paula Scher, que es una diseñadora gráfica. Es serio, no es solemne. Lo solemne es lo políticamente o lo socialmente correcto, ¿no? El himno es solemne, pero el diseño no es serio. Tómenselo en serio, pero no sean como tan papistas, ¿no? Y finalmente, hay que perder el miedo a fallar, a hacer el ridículo, a hacer las cosas una y otra vez hasta que nos salgan. Una y otra vez. No llegar a taller, por ejemplo, con una maqueta y decir, lo que pasa es que estoy esperando que me digas a ver si está bien para ver si hago la otra. Mentira, la universidad gira en torno a que ustedes vengan, nosotros los destruimos y ustedes vuelven a venir y así hasta que juntos construimos algo. Si ustedes, es más, la clase se llama crítica. O sea, si ustedes no tienen cómo aprovechar esa oportunidad, no tienen cómo seguir aprendiendo, ¿ok? Esas son 10 cosas de las muchas más con las que me he encontrado a lo largo de mi vida y que creo que he podido o he esperado poder compartir con ustedes el día de hoy. Muchas gracias.